semana pasada hicimos una pequeña pausa para compartir acerca de un evento significativo, muy significativo. Yo pudiera decir que el más significativo de toda la historia de la humanidad, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero hoy volvemos al libro de los Hechos. Vamos al capítulo 8, versículos del 1 al 25. Y vaya buscándolo allí en su Biblia. Cuando lo tenga, por favor, me dice amén. Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 25. Cónchale, ¿dónde está mi hermano Ramón? Hoy te ganó el hermano Joel. Gloria al Señor, Dios es bueno. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia del Espíritu Santo en este lugar. Amén. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Amén. Incline su rostro allí. Padre eterno, Dios todopoderoso, ponemos, Señor, este tiempo de predicación de tu palabra delante de tu presencia, para que seas tú, Señor, guiándonos a toda verdad. Tu palabra es verdad. Señor, desarraiga de nosotros todo principio o convicción que sea contrario a tu palabra. Señor, que tu palabra, Señor, penetre lo más profundo de nuestro ser. Que nuestro entendimiento sea renovado, Señor, y sea visto de toda nuestra conducta transformada en el nombre de Jesús. Amén. Dios impulsa la difusión de su evangelio. Dios dio un mandato a través de nuestro Señor Jesucristo de hacer discípulos en todas las naciones, pero
no lo hacemos solo. Él dio su Espíritu Santo para que pudiéramos cumplir esa misión. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ok, entonces da el Espíritu Santo, pero a veces, mis amados hermanos, oye, necesitamos un empujoncito. Hoy vamos a hablar de ese empujoncito, ¿sí? Ahora, nosotros pudiéramos describir este mensaje o este mandato del Señor Jesús en 4 fases, ¿sí? Y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? La primera fase sería Jerusalén, la segunda fase toda Judea, la tercera fase Samaria y la última, la cuarta fase hasta lo último de la tierra. Hasta ahora, Lucas nos ha venido describiendo o nos ha venido haciendo una amplia descripción de cómo se cumplió la fase 1. ¿Sí? En Hechos capítulo 5, nosotros pudimos ver cómo interpelaron a Pedro y a Juan. Oye, y una de las cosas que le dijeron, lo hemos dicho varias veces aquí, es, oye, ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina. Es decir, que ellos estaban cumpliendo su trabajo ahí en Jerusalén. El Señor les había dicho, oye, prediquen sobre mí. Ellos habían ido hasta presos por eso, pero no dejaban de anunciar que Jesús era el Salvador. Amén. A Pedro se le había preguntado, Pedro, ¿tú me amas? ¿Me amas más que esto? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Sí, tú me amas. Si me amas, oye, predícale sobre salvación a la gente. Pastorea mi rebaño. Cuídalo. Entonces ellos están manifestando el amor de Dios. Ellos no dejan de hacer. Ellos están en Jerusalén cumpliendo. Ahora, en este capítulo, Lucas introduce la fase 2 y la fase 3. Lucas nos habla acerca de que hubo un evento, oye, que hizo que la gente fuera por toda Judea y llegaran hasta Samaria, pero Lucas también hace algo, nos introduce un elemento muy importante para la fase 4, que es hasta lo último de la tierra, que es que comienza diciendo, y Saulo consentía en su muerte. Recordemos que semanas pasadas hablamos acerca de la muerte de Esteban, ¿se acuerda? Aquel hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, que defendía con fuego, con pasión, oye, el Evangelio de Jesucristo, anunciando que había sido anunciando las Escrituras y todo esto, y él muere apedreado. Y Lucas, entonces nos presenta desde ya a este personaje. Saulo consentía en su muerte. Y Saulo asolaba a la iglesia. Y más adelante hablaremos bastante de Saulo, que es Pablo. Amén. Ahora, comienza déjame buscar el texto. Comienza Lucas diciendo, después de que dice que Saulo consentía en su muerte, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ellos están tranquilos, ellos están sirviéndole al Señor y viene una gran persecución. Fíjense cómo lo expresa el escritor, una gran persecución. Y dice, y todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Ellos estaban allí, ellos tenían un mandato. El mandato era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hoy el tiempo va avanzando, ¿y dónde están ellos? Jerusalén, Jerusalén. Ay, Señor, pero es que el carro se me accidentó. Sí, estaban como con un carro accidentado, quedados ahí, bueno, vamos a trabajar aquí. No, tienen que moverse. Y comienzan a pasar cositas, ¿sabe? Y parte de esas cositas que comienzan a pasar es que viene una gran persecución y todos tienen que salir corriendo. Ahora, fíjense, ellos estaban acomodados allí, estaban haciendo su trabajo allí, y tú puedes decir, bueno, pero yo estoy haciendo mi trabajo. Mano, pero es que el Señor te mandó por más. Y tú lo sabes. Y el Señor te mandó por más y tú lo sabes. Y el hombre, oh Dios, mueve todo esto. Ahora,
fíjese esto, mi amado hermano, mi amada hermana. A veces nosotros somos así. El pueblo de Dios era así, chico. Tenía cosas que hacer y se acomodaba. Y a veces nosotros nos acomodamos. Nos acomodamos en un trabajo, nos acomodamos en ministerio, nos acomodamos en cualquier cosa, oye, que sabemos y entendemos o que no es la voluntad de Dios o que Dios quiere hacer más con nosotros. Y me llama la atención muchísimo en esto, oye, el pueblo de Israel en el desierto, o el pueblo de Israel que estoy leyendo en estos días, y es increíble cómo el pueblo de Israel, oye, llega a Sitín, a la orilla del río Jordán. Era el tiempo de recibir la tierra prometida. Y ellos están allí. Ellos llegan allí. ¿Y sabes qué hace Dios? Yo lo voy a leer. En Josué capítulo 5, versículo 12, dice, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. ¿Qué hizo Dios? Les quitó el maná, les quitó la comida, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Sabes que ellos llegaron ahí a orillas y allá había comida y había fruto? Pero no para mantener a la población de Israel que se contaba en millones. Porque era más o menos 600,000 hombres sin contar mujeres y niños. Millones. Y llegan ahí y comen, pero ¿tú sabes dónde estaba la comida? Del otro lado del Jordán. ¿Tú sabes dónde estaba su sostenimiento? Detrás de las murallas de Jericó. O sea, ellos estaban obligados a avanzar. ¿Y quién hace eso? Papá. Dios dice, no, tan cómodos aquí en el desierto. Porque sí, nosotros los evangélicos tradicionales hoy día acostumbramos a decir cuando estamos en una situación difícil, oye, no, porque estoy atravesando por un desierto. Pero resulta, hermano, que ese desierto no era tan maloso. ¿Ah? Porque, hermano, era desierto y tenían agua. ¿Sí? Golpea la peña y ahí hay agua. Resulta que tenían el maná, que era una comida, y tú, oye, pero maná todos los días. Pero cuando describen el maná, oye, que era una cosa, dice como con aceite, olor a aceite fresco, aceite de oliva. ¿Ah? Que se hacían tortas, que se hacían panes, que olía. Yo me imagino eso así como una focaccia, lo que saben que es una focaccia, una cosa exquisita, ¿vale? ¿Ah? Y la tenían allí. Dice que la ropa no se le desgastaba. ¿Ah? El casado crecía con ellos, hermana Briseida, ¿tú te imaginas eso? Eso era el desierto de los israelitas. Hermanos, no perdían una batalla porque Dios le daba la victoria. ¿Ah? Tenía una nube que se movía sobre ellos, una columna de fuego que iluminaba la noche para que no se acercaran las alimañas. Ese era el desierto de los israelitas. Cualquiera se acomoda, ¿yo? ¿Ah? Cualquiera, cónchale, pero aquí la cosa no está tan mal. ¿Y tú sabes qué? Además de eso, lo más importante que ninguna nación sobre la faz de la tierra tenía era la presencia de su Dios en medio de ellos. ¿Ah? Y cualquiera dice, no, yo para qué me muevo de aquí. ¿Para qué? Pero Dios dice, ¿sabe qué? Se le acabó el maná. Y nos dieron por donde nos duele, por la comida. Sí, hermano. ¿Cuántos de ustedes han visto ese flyercito que aparece por ahí, ese post que aparece por ahí, donde está Jesús pidiéndole un peluchito a una niña? ¿Lo han visto? Jesús está pidiéndole un peluchito a la niña no le quiere dar peluchito. Y Jesús detrás aquí, ¿qué tiene? ¿Quién lo ha visto que tiene? Un peluche grandote que casi del tamaño de él. Pero Jesús le dice, entrégame eso para darte esto. Ahora, el pueblo lo que tenía, ellos estaban bien en el desierto, pero tenían la tierra prometida. La promesa de Dios, todo lo tenían allá adelante. Ellos tenían que avanzar. El pueblo de Dios, la iglesia, estaba obligada a avanzar. Pero se quedaron en Jerusalén. Hermanos, nosotros también. Hay tantas cosas que Dios quiere hacer con nosotros.
Pero no, yo de aquí no me muevo. No, porque es aquí. No, porque, hermano, Dios puede hacer cositas. ¿Sabe por qué? Porque te ama. Porque quiere cumplir su propósito en ti y quiere que tú cumplas su propósito. Y a veces no vemos eso. Lo repetimos y lo decimos hasta la saciedad, pero no entendemos eso que muchas veces repetimos, que es que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted lo cree, un aplauso al Señor. Entonces, está pasando algo, que es que Saulo está asolando la iglesia. Asolar es devastar, destruir. ¿Cómo puedes pensar tú, Cuyi, cómo es posible que Dios permita esto? En la raíz hebrea dice que eso es como ser devorado por una jauría de animales. Eso estaba pasando. Eso fue lo que se generó en Jerusalén con los cristianos. Y tienen que irse. Y ese asolamiento, ese sufrir. De pronto nosotros vemos eso en el contexto de la iglesia, pero imagínese usted como una de las personas que está allí, que le está sirviendo al Señor, que está predicando su palabra ahí en Jerusalén y de pronto lo están cazando como un animal para matarlo. Nada fácil, ¿verdad, Jürgen? Nada fácil. Eso es lo que estaba pasando en la vida de cada uno de ellos. Y tuvieron que correr todos. Pero ¿sabe qué? El versículo 4, Winder, por favor, de Hechos 8. Qué belleza. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vamos a cambiar esa expresión, pero aquel que tuvo que ir al hospital a hacerse un tratamiento, iba anunciando el evangelio. Pero aquel que tenía problemas en su matrimonio, iba por todas partes anunciando el evangelio. Pero aquel que botaron de su trabajo, iba por todas partes anunciando el evangelio. Porque gracias al Señor nosotros no pasamos ninguna de estas situaciones. No pasamos esa persecución, el que nos quieran comer como una jauría de animales. Pero pasamos situaciones. Pero no actuamos como ellos. Y la razón de ser de todo este capítulo es ese versículo. Es que los que fueron esparcidos, los que estaban bajo toda esta presión, los que estaban con su corazón chiquitito, porque wow, hermano, de pronto se iban 3 y no llegaban 3, porque agarraban a uno. Pero anunciaban el evangelio. Y comienza a cumplirse el propósito de Dios. Lucas describe entonces que llegaron a, voy a leerlo, Saulo, el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Por hacer qué? Solamente por seguir a Jesús. Solamente por seguir a Jesús eran arrastrados y eran encarcelados. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicaba a Cristo. Ya va, me salté un versículo por aquí. En el mismo versículo 1, perdón. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea. ¿Ok? Y
de Samaria. Ok, los cristianos fueron esparcidos, entonces vemos que Dios impulsa la expansión del evangelio. Ahora, este capítulo nos habla de la fase 2 y nos detalla la fase 3. Ahora, ¿y dónde está la fase 2? Porque Lucas no nos habla de la fase 2. Porque no nos habla de qué pasó en toda Judea. Lucas apenas menciona toda Judea y de una vez se va para Samaria. Ahora, toda Judea, ¿sí? Toda la región de Judea era gente que constantemente podía ir a Jerusalén. No tenía ningún impedimento de ir a Jerusalén. Más año tras año ellos iban a Jerusalén. Más Jesús estaba en Capernaum, bueno, vamos a subir a Jerusalén. Vamos a Betania y se movían por allí. Era gente que seguramente había escuchado el mensaje de Jesús en las Pascuas durante esos 3 años que Jesús estuvo allí. ¿Okay? Hay que ir a predicar a Judea, pero los judíos estaban tanto en Jerusalén como en toda esa región. Ahora, Samaria es otro caso. Samaria es una cosa muy diferente. Este capítulo nos habla acerca de cómo se expandió el evangelio en Samaria, y no es que Dios no estuviera interesado en la región de Judea para no transmitirnos a detalle todo lo que pasó allí, sino que ya les estoy explicando un poquito. Dios está ciertamente interesado en la salvación de todos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran residentes de Samaria, por supuesto. En un tiempo fue capital de Israel, el reino del norte, una mezcla de un remanente israelita. Fíjense algo. Samaria surge como capital de un reino dividido. ¿Sí? El pueblo de Dios, después de Salomón, de la muerte de Salomón, se divide. El reino de Israel y el reino de Judea. La capital de Judea, si toda la zona de Judea es Jerusalén, y entonces, bueno, se establece el reino de Samaria, el rey Onri, y después viene Acab y termina de construir palacios majestuosos ahí en Jerusalén, y esa viene a ser la capital, en Samaria, y esa viene a ser la capital de Israel. Jerusalén, capital de Judea, y Samaria, capital de Israel. Pero como los israelitas, estas 10 tribus, se voltearon contra Dios, Dios permite que los asirios vengan y los capturen. Y los asirios tenían una práctica bien diabólica. La práctica era que ellos se llevaban a la gente cautiva de esa región, de esa zona, y los esparcían por otras regiones, oye, para que les sirvieran, oye, y traían gente a esta región. ¿Qué hacían con eso? Es que, hermano, se acabó esa cultura. Se acabó esa nación tal como existía. Se acabó la religión que había allí. Eran terribles. O sea, no solamente me interesan las riquezas que hay allí, hermano, sino que todo lo que eso representa se destruye. Entonces, los samaritanos vinieron a hacer una mezcla de algunos israelitas que habían quedado allí y gente que llegó de otras naciones con otras costumbres y con algunas otras cosas. Cuando los judíos que fueron llevados cautivos más tarde a Babilonia regresan 70 años después, se enteran que esto es una mezcla y dicen, no, para acá, ven acá, ustedes para allá y nosotros para acá. Sí. Algunos decían, no, sí, pero nosotros creemos en Dios y nosotros ven acá, ustedes van al templo a orar. No, nosotros adoramos aquí en Jericín. Jericín era el monte, según la tradición, donde Abraham había llevado a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. ¿Okay? En Deuteronomio se hablaba, hay una tergiversación de la palabra por parte de ellos. Ellos creían en el Pentateuco, mas no creían en los profetas. Entonces, para ellos ese monte era muy importante. Entonces ellos adoraban a Dios, supuestamente al mismo Dios de los judíos, lo adoraban allá en ese monte. Entonces tenemos una cultura que está adorando no a Dios como Dios determinó, porque para ese tiempo Dios había determinado que la adoración a Él era en el templo, en Jerusalén. Los sacrificios y las ofrendas eran en Jerusalén. O sea, existía una forma establecida por Dios, como lo existe hoy. Pero en ese momento hay una forma establecida por Dios, y estos que están aquí son como éramos toditos de nosotros. ¿Cómo así, pastor? Que adorábamos a Dios de nuestra manera. ¿Sí? Adorábamos a Dios no a la forma que Dios había establecido, sino, es más, lo atrevíamos a decirlo con orgullo.
Tú con tu religión y yo con la mía. Yo creo en Dios, pero a mi manera, casi que se lo sigamos cantando. ¿Sí o no? Vamos a ver, levanten la mano, padre. ¿Quién decía? Oye, no me dejen solo. Pero es que sí, así éramos. Así éramos. Ahora entonces, Lucas está contando, fíjense que fue vamos a levantar la mano, este ejercicio está bueno. ¡Wow! La mayoría. Entonces Lucas nos está contando cómo llega el evangelio a lo que va a ser la mayoría. ¿Cómo llega el evangelio a una localidad donde la gente dice creer en Dios, pero lo está creyendo a su forma y a su manera? Ahora, esto es interesante, ¿sabes? Voy a contar una de mis aventuras o desventuras. Tú sabes que muchos saben, yo era católico y católico practicante, de verdad, hermano. Cuando alguien me dice que yo soy católico, y nada, man. Yo hasta, por ahorita mi mamá, mamá, hasta los 7 templos caminábamos, ¿verdad? En Semana Santa, bien católico. Los 7 templos y pagábamos promesas. Y practicante. Pero ¿sabes qué? Iba a la misa bien temprano, a la de las 7 de la mañana. Salía de ahí casi a las 9 de la mañana. Pero ¿sabe qué? Tenía la cava en la maleta. Y no con comida y refresco, ¿oyeron? Porque era mi manera. Era mi forma. Y gloria a Dios porque el Señor nos rescata. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay algo que entristece mi corazón. Hace tiempo escuché a un predicador. Y eso me impactó porque como pastor lo he visto y yo sé que algunos de ustedes lo han visto. Puede que alguien diga, ¿cómo así, pastor? Pero sí. Él decía que la iglesia de hoy día se ha levantado un becerro de oro. Y eso me impactó, ¿sabe? En lo que vi el título, vamos a ver de qué está hablando este hombre. Y me puse a escuchar la prédica de un pastor joven. Un muchacho que a lo sumo llegaría a 30 años. Y él contaba cómo la iglesia se ha hecho un Dios a su manera para justificar su pecado. Dios me ama tal y como soy. Estamos en tiempos de la gracia y no en tiempos de la ley. Y yo puedo vivir como quiera y Dios me perdona. Dios es amor, la Biblia lo dice. Y sí es amor. Pero no para justificar tu pecado. Porque la justificación de tu pecado fue en la cruz del Calvario para que ya tú no camines en él. Fíjense algo, ¿no? El becerro de oro. Moisés sube al monte a buscar las tablas de la ley. 40 días. Y el pueblo dice esto. Aarón, haznos dioses para que adoremos. Porque este Moisés no sabemos qué ha pasado. Y pregunto yo, chicos, ¿qué le importaba a ellos que hubiera pasado con Moisés? Dios no estaba allí todavía en medio de ellos. Es que Dios no estaba. Y entonces no sabemos qué fue de Moisés. Y levantan un becerro de oro. Ese es su Dios. Y cuando levantaron el becerro de oro, el Dios que ellos querían ver, dice que hicieron gran fiesta. Se alegraron y se regocijaron. Porque tenían su Dios, pues. Tenían su Dios. Pregunto de nuevo, ¿es que Dios no estaba? Es que ellos necesitaban ver a Moisés para ver a Dios. ¿Qué pasó? En Egipto habían dioses, habían imágenes y su corazón ala hacia allá. Hermanos, y tenemos que tener cuidado cuando empezamos a justificar cositas
dentro de nuestra vida cristiana porque el corazón jala. Entonces empiezas a justificar tomarte una cerveza, tomarte dos. Empiezas a justificar, como decía ayer, las groserías. Empiezas a justificar cosas. ¿Y sabes qué estás haciendo con eso? Te estás levantando tu becerro de oro. Te estás levantando el Dios a tu forma y a tu manera. No un Dios que te dice, eso no te conviene. Lo dice en su palabra, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y su Espíritu Santo te lo hace saber. Eso no te conviene. Yo puedo justificar tomarme una cerveza, pero no debo bajo ninguna circunstancia. Porque eso no me conviene ni le conviene a la grey que Dios me ha puesto a pastorear. Y el día que yo comience a justificar ese tipo de cosas, me estoy levantando el Dios a mi forma y a mi manera. El día que yo diga, pero es que esa es una mentirita blanca. Eso no está haciendo daño. Eso apenas es una exageración. ¿Sabes qué es eso? Ese es un Dios a tu forma y a tu manera. Porque Dios aborrece la mentira. Dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios, así tal cual. Escúchalo otra vez. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. ¿Lo dice su Biblia o no lo dice? ¿Lo dice? Y si usted justifica mentira por la causa que sea, hermano, usted tiene un becerro de oro levantado. Usted tiene un Dios a su manera. Y hay tantas cosas que, bueno, pero es que Dios me conoce, Dios sabe. Sí, como te conoce y como sabe, entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario, derramara toda su sangre para que tú fueras libre de eso. Porque te conoce. Y lo hizo, hermano. Entonces, mientras ministraba la cena del Señor, veía, bueno, cuánto sacrificio de Jesús, chico. Ayer lo compartíamos en los bautizos. De verdad. Esos 2 días que estuvo Jesús de jueves a viernes. Wow, cuán duro, hermano. Cuánto soportó Jesús. No solamente el dolor físico, la humillación, el menosprecio, la burla. Cuando le pusieron una corona de espinas, dice que le dieron con palos en la cabeza, o para que las espinas se le metieran más profundamente. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Sálvate. Y él no tenía poder para hacer eso, lo tenía. Tenía todo el poder, como le dijo a Pedro, cuando le cortó la oreja a Malco. Dijo, Pedro, ¿tú crees que si yo quisiera no pudiera decirle a mi padre que enviara 12 legiones de ángeles? Pero yo tengo que pasar esto. Y tenía que pasarlo por Pedro, tenía que pasarlo por Harry, tenía que pasarlo por Jeremías, tenía que pasarlo por Freddy, por cada uno de los que estamos aquí. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Ese que derramó su sangre por nosotros, que vivió en santidad, sin mancha y sin pecado, y que nos dice, sé santo como yo soy santo. Ese es nuestro único Dios y no necesitamos otro. No necesitamos otra medida. Pero bueno, en medio de todo esto, el evangelio llega a Samaria. A este pueblo que tenía un Dios a su manera. En el versículo 8 se describe algo importante. Dice que había gran gozo por las maravillas que hacía Jesús a través de Felipe. Hubo gran gozo y gran alegría a esa ciudad porque llegó el evangelio. La gente debe disfrutar del evangelio, hermano, donde usted está predicando. La gente debe disfrutar de las bondades del evangelio. Hechos capítulo 2, que ya lo predicamos,
en el versículo 46, si mal no recuerdo, dice que la iglesia tenía el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Eso que gozaba del favor era que la iglesia, oye hermano, era de bendición para la comunidad. Donde llegaba el evangelio era de bendición. Hermano, donde nosotros llegamos como cristianos evangélicos debe ser de bendición. Ahora, nosotros nos hacemos expertos muchas veces en transmitir, oye, nuestro mensaje oral, y el mensaje oral más quita cabeza. ¿Sí? Te vas a ir para el infierno. No es mentira. Si no crees en el Señor, te vas a ir para el infierno. Ahora, eso no es mentira. Pero ¿sabe qué? Hay una parte importante en el querigma o en el mensaje del evangelio. Que Jesús es el Señor de todo. Que fue lleno del Espíritu Santo. Que anduvo haciendo el bien y el favor a todo el mundo. Que murió en la cruz y resucitó para traer salvación. Y que libra del juicio. Ahora, para el acceso a eso, la ventana a eso, hermano, eres tú. No a través de tu boca. La ventana a ese mensaje que sale de tu boca es tu conducta. Es tu comportamiento. Es el favor. Son las buenas obras que la gente debe ver y debe notar. Para que crea que tu mensaje, aunque tú le digas si te mueres y no haces eso, te va para el infierno, sienta el amor de Dios en ese mensaje. Cuando tú le haces ver a esa persona qué te importa, te va a recibir el mensaje, por más duro que ese mensaje en algún momento salga de tus labios. ¿Por qué nuestros padres a veces nos hablan y nos hablan con dureza? Sí. Y nos duele, pero lo recibimos. ¿Por qué lo recibimos? ¿Por qué? Porque sabemos que nos aman. Sabemos que nos aman. Mi esposa a veces me dice cosas con las que yo no estoy de acuerdo y yo, esta mujer, yo no sé. Ah, pero después, yo sé que ella me ama. Yo sé que ella me ama. Y que ella ve cosas que de pronto yo no veo. Ahí veo algunas cuantas dando codazos ahí. Sí, de pronto ella ve cosas que yo no veo. Pero yo reconozco que me lo está diciendo porque me ama. Porque cuando alguien te dice algo desde el amor es muy diferente. Y el amor se manifiesta con hechos, con obras. Cuando tú ves a ese compañero de trabajo que va caminando por la acera bajo el sol y tú vas en tu carro, ¿para dónde vas tú, vale? Oye, voy para tal parte, súbete que yo te llevo. Mire, supe que tienes tal necesidad, tal enfermedad, te pregunto, oye, ¿y tiene para los medicamentos? A lo mejor te dice que sí, pero si te dice que no, tú tienes la oportunidad de bendecirlo. ¿Sabe qué va a decir? Cónchale. La gente habla de fulano, pero fulano es diferente de verdad. Y van a atreverse a decir, oye, porque es que ellos me invitan a tomar cerveza, pero cuando uno necesita, ¿sí? No sé si lo ven. Entonces, algo que pasaba en Samaria era que había alegría por las obras que se estaban haciendo de parte de Dios. Ahora, el texto habla de sanidades, de gente libre de demonios, y esta es obra de Dios. Ahora, nosotros pensamos que esta obra de Dios no se sigue haciendo, pero sigue pasando. La palabra dice, someteos a Dios, resistid al diablo y librad de vosotros. Cuando usted agarra y comienza a compartir la palabra de Dios y la gente empieza a aprender la palabra de Dios y la gente acepta a Jesús y comienza a someterse a la palabra de Dios, los demonios que lo influencian huyen, porque esa es su palabra. Siempre lo he dicho, hermano, el mejor ministerio de liberación es el discipulado. Ese es el mayor ministerio de liberación. Porque si usted va y ora por alguien para echarle fuera un demonio, se sujeta y se va.
Pero tenemos que ser responsables porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que ese demonio sale buscando dónde reposar y no hallando dónde, vuelve a la casa de donde salió hallándola limpia y vacía. Pero ¿cómo regresa? Ya lo dijo el anciano Jairo. Dice que regresa con 7 más y la condición de esa persona viene a ser peor. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como creyente? Enseñarle a esa persona que debe llenar su casa del Espíritu Santo de Dios, para que cuando ese demonio salga por la presencia de Dios allí y quiera regresar, ya yo no quepo aquí. Chamo, ya la casa la alquilaron, la vendieron. Ya el dueño es otro y se llama Jesús. Denle un aplauso al Señor. Ya el dueño es otro y se llama Jesús. Entonces sí, mi hermano, tenemos que cambiar ese paradigma que hay por allí de que los evangélicos son los más amargados de la oficina. ¿Sí? ¿Sí? ¿No lo he escuchado? ¿Ah? Mira, una vez alguien me dijo, no, evangélico, ese bicho malo. Y yo dije, ¿en serio? O sea, ¿qué puedes hacer tú para que alguien diga que tú eres un bicho malo? Cuando por lo contrario tienes que hacer para, como dice Pablo, adornar el evangelio. Ahora, ¿para qué nosotros adornamos algo? ¿Para qué adornamos algo? Para hacerlo más llamativo, más vistoso, ¿sí? Para que llame la atención. Y Pablo dice que nosotros debemos hacer vistoso el evangelio. Hermano, y eso no es más que a través de nuestra conducta y de nuestras buenas obras que hacemos en nombre del Señor Jesús, como estaba pasando en Samaria. Ahí no había doctor, no había medicina, ahí lo que había era un brujo que estaba echando broma, ya vamos a hablar de él. Y Dios comienza a moverse de manera especial para que la gente deje de creer en estas fuerzas o en este hechicero que había allí y que la gente crea que hay un poder real, que es el poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, algo importante que pasa en Samaria, lo voy a leer del versículo 9 al 13, es que un brujo manifestó creer en Jesús. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Cómo decían que era? Él decía que este es el gran poder de Dios. O sea, él estaba mintiendo en relación a un poder que se estaba moviendo allí. Entonces vemos por qué Dios en ese momento utiliza a Felipe con poder real desde lo alto. ¿Sí? Voy a seguir leyendo. Este es el, haciéndose pasar por un grande, a esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, con su hechicería, dice otra versión, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y vea esta perla. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Si la Biblia dice que creyó, yo no soy nadie para cuestionar la palabra. La Biblia dice que él creyó. Lo dice la Biblia, hermano. Que el brujo creyó. Gloria a Dios por los brujos que creen. Tenemos muchos testimonios de brujos que creen. Tenemos un pastor muy amado entre nosotros que fue santero y ahorita es tremendo siervo del Señor. O sea, no hay ningún poder que esté por encima del poder de Dios. De verdad. Y a nosotros muchas veces nos da miedo. Cuando hablo de nosotros, hablo del cuerpo de Cristo. Oye, parársele enfrente a un santero y hablarle de la necesidad que tiene de aceptar a Jesucristo como Señor y como Salvador. Y confrontarle y decirle, porque se mueve poder en la santería, en el espiritismo y todo esto, pero decirle ese poder que se mueve allí
No es el gran poder de Dios. Ese es poder satánico. Ese es poder del diablo. Y no está por encima del poder de Dios. No está. Entonces, el texto dice que este hombre creyó y estaba atento. Pero pasan cositas, ¿sabe? El hombre ve cómo llegan los discípulos porque Felipe está predicando. Ahora, entendamos un poquito el contexto de Samaria, ¿sí? En los evangelios, en Juan capítulo 4, oye, aunque Jesús le había dicho a sus discípulos que no pasaran por tierra de samaritanos, ¿sí? Vayan solamente por las aldeas de los judíos, pero no vayan y le prediquen ni a gentiles ni a samaritanos. Como que Jesús le dice, esa chamba es mía. Sí, en el capítulo 4 de Juan, Jesús va a Samaria y se encuentra una mujer en el pozo, ¿se acuerdan? Se encuentra una mujer en el pozo, Jesús le hace ver que él es el Mesías y ella sale corriendo a Samaria y empieza a decirle que ha visto un hombre que sabe, oye, su presente, su pasado y su futuro, y que ese hombre es el Mesías, seguramente es el Mesías. Acto seguido, más adelante, Jesús llega a Samaria. Jesús llega a Samaria, se queda en Samaria, predica en Samaria y mucha gente cree. Y dice, ya no creemos, dice, pues ya no creemos por lo que tú nos has dicho, creemos por lo que hemos visto. O sea, ellos creen en que Jesús es el Mesías esperado. Pero nosotros hoy día aquí sabemos que el querigma, que el mensaje del evangelio no estaba completo. No estaba. Y en ese momento, los discípulos, cuando Jesús predicaba, los discípulos bautizaban. Jesús no bautizaba, pero los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Sí? Pero cuando Jesús muere, resucita, asciende y desciende al Espíritu Santo, el querigma se completa, o el mensaje del evangelio se completa. Es un mensaje que no ha llegado todavía a Samaria. Entonces tenemos gente que estaba bautizada en el nombre de Jesús, que conocía a Jesús, pero no sabía que Jesús había muerto, que había resucitado, que había todo esto que Jesús no les había completado. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Ese es el contexto. El contexto de Samaria también es un contexto muy particular. En ese contexto llega a predicar Felipe, un solo hombre que desciende a esa Samaria y va a ir predicando, y cuando se enteran que Felipe está predicando y que mucha gente ahí creyendo en Jesús, oye, los discípulos llegan y comienzan a orar para completar el querigma y que el Espíritu Santo descienda sobre esa gente. Como nosotros vamos a ver más adelante, por ejemplo, en la casa de Cornelio, oye, o cualquier otra predicación, cuando se predica el mensaje del evangelio, ¿qué hace? La señal es que desciende el Espíritu Santo. Entonces llegan ellos a culminar esa obra y el Espíritu Santo comienza a descender sobre la gente. Y cuando este hombre ve que los apóstoles están haciendo eso, dice, cónchale, pero este como que sí es el gran poder de Dios. Este como que sí es el gran poder de Dios. Dice ese Felipe que en la Biblia dice que creyó. La Biblia no dice, ni uno dijo haber creído. No, la Biblia dice que él creyó. ¿Sabe? Hay mucha gente que cree sinceramente. Sí, lo creyó. Lo que entendió, eso lo creyó. Pero hay una parte importante en el mandato, iglesia, y que es nuestra responsabilidad. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Sí? La gente puede creer y puede errar en el camino. Por eso es que nuestra responsabilidad, hermano, enseñarle y enseñarle y enseñarle para que esa gente vaya entendiendo que Jesús es el Señor de todo. Que Jesús es el centro. Y este hombre que la Biblia dice que creyó, empezó a deslumbrarse por lo que no debía deslumbrarse. Por el poder.
por lo que se movía allí, cónchale, pero mira, eso lo están haciendo ellos. Oye, yo también quisiera hacer eso. Yo también quisiera tener ese poder que tienen esos hombres. Y le dijeron, mira, ¿cuánto me quitas por eso? Tengo Cel y tengo Binance. ¿Cuánto? ¿Sí? Y voy a leer lo que le dicen los discípulos. Cuando vio a Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera quien pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. No se puede comprar el favor de Dios. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Antes de seguir voy a decirles esto. Tenemos que tener cuidado de la razón por la que le damos algo a Dios. ¿Qué esperamos cuando nosotros le damos algo a Dios? Este hombre, bueno, yo te doy ese dinero para que me des poder. ¿Sabe? La Biblia dice, cuando habla de las ofrendas, cuando habla de las ofrendas, dice que no demos por necesidad, ¿sí? Ni por avaricia. O sea, no demos esperando. Si nosotros le damos algo a Dios, debe ser con alegría y con gozo en el corazón, no esperando nada a cambio. Porque Dios ama al dador alegre. Y hay corrientes evangélicas que nos venden por allí que mientras más tú le des a Dios, Dios más te va a dar a ti. ¿Sí o no? ¿Qué tú tienes que sembrar? ¿Qué tú tienes que pactar? ¿Qué tú tienes que hacer? Hermano, tenga cuidado con eso. Porque el poder y la bendición de Dios no se compra con dinero. El poder y la bendición de Dios no se compra con dinero. Si usted le va a dar algo a Dios, esperando que Dios le retribuya económicamente, hermano, tenga cuidado, no lo dé. No lo dé. Dé con un corazón sincero y agradecido. Porque Dios ha hecho en su vida, porque es su Señor, porque le ha bendecido, porque usted tiene su confianza puesta en Él. Por eso solamente. Porque podemos estar siendo Simones de este tiempo, dándole dinero a Dios para que Dios nos bendiga y Dios nos dé. Hermano, no haga eso. Cuídese. Porque Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo si has creído que puedes comprar el poder de Dios. Tu dinero perezca contigo. Hermano, nosotros estamos llamados a la generosidad, a bendecir, a apoyar la obra de Jesús, de Dios, honrar a Dios con nuestros bienes. Eso es una realidad. Pero no para que Dios nos retribuya ampliamente. No, hermano. Porque ¿sabe qué? Ya nos retribuyó en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre. Ya lo... Ahora voy a seguir leyendo. Y le dice en el versículo 22 al 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y prisión de maldad veo que estás. Yo voy a predicar desde lo que dice el texto. Y el texto dice, Simón, pero a ese que creyó, Pedro le dice, tu corazón está en hiel de amargura. Tu corazón está en prisión.
hermanos, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no me van a decir, no, es que Felipe, es que Simón no creyó. El texto dice que creyó. Ahora, no me van a decir, no, pero es que los cristianos amargura, por eso ese hombre no había creído. Ay, en él de amargura está tu corazón. Hermanos, si usted no se habla con su hermano por alguna cosa, por lo que le dijo, por lo que le dijeron que dijo, tiene su corazón y el de amargura. Entonces tenemos muchos evangélicos como Simón con su corazón en el de amargura. Entonces, he escuchado muchas predicaciones sobre esto y dicen, no, pero es que Simón no había creído. No, hermano. Para mí, si el de yo creyó. Pero ¿qué pasó con este hombre, hermano? Este hombre no puso la mirada donde debía ponerla. Y nosotros, hermanos, debemos aprender como cristianos a poner la mirada donde debemos ponerla. Este hombre no estaba por la obra redentora de Cristo. Este hombre estaba atónito por el poder que se movía en ese hombre. ¿Y en qué debemos poner nosotros la mirada? Oye, el pastor, ¿cómo predica? No, hermano, ponga su mirada en la obra redentora de Cristo. Ponga su mirada en la obra de Cristo. Y guarde su corazón. Porque finalmente eso cobra. Y a Simón le cobró. Y eso debe ser un llamado de atención a cada uno de nosotros para este tiempo. Simón está allí para que nosotros prestemos atención. Para que nosotros veamos a qué le estamos prestando atención. Para que nosotros veamos las consecuencias de creer en Dios y no poner la mirada en el Señor. Usted tiene que ponerla en el Señor. En medio de una iglesia imperfecta. Amén. Y finalmente, para terminar, en el versículo 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Nosotros sabemos aquí, la gran mayoría, porque lo hemos estudiado, que ese id y hacer discípulos, ese id es gerundio, es yendo, hagan discípulos. O sea, mientras van, hagan discípulos. ¿Qué vemos nosotros entonces en esta gente? Hermano, una obediencia tremenda al mandato del Señor. Ahora, ¿tú sabes qué me impacta a mí? Presten atención aquí todos los que están sirviendo en mi iglesia. ¿Tú sabes qué me impacta a mí? El capítulo pasado. ¿De quién hablábamos? De Esteban. ¿Sí? Que se paró a defender su fe. Ahora, ¿para qué había sido escogido Esteban? Para atender las mesas, para atender a las viudas. ¿Sí? Entonces, para servir en la mesa, esa palabra servir es diaconeo. Por eso es que la mayoría de los textos, la mayoría de las traducciones, de las versiones, escogencia de los diáconos. Porque esa palabra ahí es diaconeo, entonces vamos a utilizar lo que usan la mayoría de los teólogos en este caso. Oye, escogido para diácono. Ahora, este diácono lo vemos de pronto predicando a Cristo y defendiendo la fe, hermano,
con una pasión, porque su ministerio principal, ¿cuál era? El que debía cumplir, aunque era diácono, ¿cuál era? Cumplir la gran comisión, predicar a Cristo. Ahora vemos a Felipe. Todo lo que el Señor está haciendo a través de ella, que los apóstoles tienen que moverse hasta allá. ¿Quién era Felipe? Otro diácono. Vamos a poner que Felipe no era diácono para, tú sabes, para diversificar la cosa. Era del ministerio de alabanza, chicos. Era de multimedia. ¿Pero qué hacía? Predicaba a Cristo. Ah, ¿qué otro ministerio ahí? Era el ministerio de niños. ¿Pero qué hacía? Oye, díganselo. Predicaba a Cristo con pasión. Era, oye, para que era de la junta pastoral, chico. ¿Pero qué hacía? Predicaba a Cristo. Porque ese es nuestro llamado, iglesia. Dar a conocer a aquel que nos amó. Dice su palabra, y escuche esto usted que puede que esté aquí por primera vez. En esto reconocemos el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Él entregó su vida por nosotros. Dice su palabra que le amamos. ¿Sabe por qué le amamos? Porque amó primero. ¿Sabe qué? Su vecino, su hermano, su compañero de trabajo, su tío, su primo, necesitan oír eso. Necesitan oír que Dios les ama. Necesitan oír que Jesús entregó su vida valiosa. ¿Sabe? Le sorprendería la cantidad de gente que día tras día se levanta deseándonos seguir. Ahorita en el campamento de jóvenes, ese fue uno de los temas que tratamos, el suicidio. Mucha gente que piensa que no va a poder, que no quiere seguir. Esa gente necesita saber que vale la sangre de Cristo, que no es cualquier cosa, que desde que era un embrión los ojos de Dios le vieron. Ese mensaje necesita escucharlo, y eso usted lo sabe, no se lo calle. Esteban no se lo cayó, Felipe no se lo cayó. Iglesia, no te lo calles. Puede marcar una diferencia. Y con dolor le voy a testificar esto. ¿Sabes qué es triste? Cuando Dios te dice que le hables y le hables a una persona, y cuando tú te debes no estar. El mensaje del evangelio es urgente. Es urgente. Hay urgencia de conocer y de predicar a Cristo, iglesia. Supera la barrera de la pena, que es lo que te impide, más nada. Y da a conocer a Jesús. Da a conocer al Salvador y a su amor. Ponte de pie, iglesia, por favor. Los que fueron esparcidos anunciaban el mensaje del evangelio. No tenemos que esperar ser esparcidos. No tenemos que esperar asolamientos. Llevemos el mensaje. Demos a conocer a aquel que nos amó y que nos ama. Con amor eterno te ha amado, dice el Señor. Él te ama. Dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de entre los muertos, serás salvo. Ser salvo es poder disfrutar de ese amor de Dios que se manifestó en la cruz del Calvario. Y si tú hoy vas a disfrutar de ese amor, quieres reconocer que Jesús es sea el Señor de tu vida, que estás aquí porque Él te amó, puedes levantar tu mano allí donde estás para orar por ti.
Gloria a Dios. Lord, gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes. Necesitamos ser valientes, Arturo. Necesitamos ser valientes para tomar el reino de Dios y sus bendiciones. Y que Él se haga realmente cargo de nuestros asuntos. Pero para eso es necesario que reconozcamos que Él es nuestro Dios. ¿Quiere reconocer eso? Den un aplauso al Señor. ¿Hay alguien más que quiera reconocer en este día que Jesús es su Señor? Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor porque hay fiesta en los cielos. Jorge Luis, a mí me causa una emoción muy particular cuando los hombres toman la batuta y pasan adelante y dicen: yo asumo el reto. Pues tú sabes por qué. Porque cuando nosotros pasamos al frente, casi inevitablemente nuestra familia va adelante, va detrás de nosotros, porque nosotros somos la cabeza de la casa y nuestra familia necesita eso. Nuestra familia necesita a Dios. Nuestra familia necesita sujetarse a Dios. Repitan conmigo, sí. Señor Jesús, hoy te reconozco como Señor y Salvador. Hoy te pido perdón por cada pecado que haya cometido. Ayúdame a hacer tu voluntad cada día. Sé mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Vamos a orar por ellos. Uno de los ancianos, por favor, que me acompañe por aquí. Gloria a Dios. Y pongan su mano hacia acá, iglesia. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios Todopoderoso, a ti sea la gloria y la honra. Hoy ponemos delante de ti la vida de todos los varones, Señor, que entregan su vida a ti. Señor, ayúdales a caminar este camino de tu mano. Que tu Espíritu Santo les guíe cada día. Señor, mira los anhelos de su corazón y las situaciones por las que puedan estar pasando, Señor. Que tú le puedas mostrar esa luz al final del túnel, Dios, y que tu Espíritu Santo pueda llenarles cada día y puedan ser instrumento útil, Señor, en tus manos, en sus familias, en sus lugares de trabajo, Señor, y en cualquier lugar que tú tengas dispuesto para ellos, Padre de la gloria. Te damos las gracias, Señor, por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.